viendo UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez El Paso y a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Comenzamos la emisión de hoy. Amigos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, es un órgano del Estado creado precisamente por la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, aprobado el 29 de abril de 2003. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre esta esfera de influencia que tiene este consejo en nuestro país, qué es lo que desarrollan, qué proyectos, qué leyes se impulsan desde este Consejo Nacional. Y pues para compartirnos quiero darle la bienvenida a la licenciada Natalia González, coordinadora de proyectos culturales de CONAPRED. Y pues bienvenida. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y está con nosotros el maestro Jean-Philippe Maubois. Maubois, muy bien dicho. Muy bien, muchas gracias. Sí. Subdirector de Procesos Institucionales de Inclusión y No Discriminación de la CONAPRED. Y pues bienvenidos, y vamos a poner en contexto a nuestra audiencia para entender qué es este Consejo Nacional y cuál es su misión y sus funciones. Sí, como bien lo acabas de decir, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es un órgano del Estado mexicano, creado a partir de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación desde 2003, entró bien en función en 2004 y desde entonces es el rector en la materia, en el derecho a la no discriminación. Por ahí de 2005, por ejemplo, se sacó una primera encuesta nacional sobre discriminación, donde empezamos a ubicarnos un poco de cómo era la situación de la discriminación por motivos de religión, por motivos de discapacidad, por motivos de homofobia, etc. Entonces hay toda una serie de temas que ahí se han manejado. Y luego en 2010 se volvió a sacar otra encuesta nacional sobre discriminación y también ya se está convocando para este año para una tercera encuesta nacional sobre discriminación. CONAPRED tiene esa misión de hacer visible lo invisible, porque muchas veces aquí en México se decía que no existe discriminación por los motivos que fueran. Entonces, definitivamente, poco a poco nos fuimos dando cuenta con los resultados concretos, con elementos estadísticos de que sí hay discriminación y de diferentes maneras. Entonces, lo que hace el CONAPRED, que es una institución que tiene independencia, autonomía propia, con sus derechos de gestión y todo, lo que hace el CONAPRED es ver cuáles son los elementos, hacia dónde podemos caminar para que la lucha contra la discriminación no sea solo un elemento de una institución, porque si trabajamos solo como una institución no vamos a lograr lo que queremos. Pero si empezamos realmente a trabajar desde diferentes trincheras, entonces sí vamos a lograr el que vaya disminuyendo la discriminación, que es un mal social que está en todo el mundo, pero empecemos por donde estamos, que es México, y en ese sentido, de manera particular, estamos hoy en Ciudad Juárez. Entonces sí, hablemos de la discriminación, que es un mal social que nos impide desarrollarnos como personas, como ciudad, como seres humanos, etc. Cuando hablamos a veces de discriminación, nos encontramos a veces siempre con el fenómeno migratorio, y nosotros los mexicanos decimos que nos discriminan en Estados Unidos o en otros lugares. Nosotros lo aquí vemos lejos, ¿no? Sí, claro, lo vemos muy lejos, ¿no? Nosotros aquí que estamos en frontera, Natalia, que tú eres precisamente aquí de Ciudad Juárez,
esta situación, esta línea fronteriza nos invita a reflexionar mucho sobre esto, y a veces decimos que nuestro país no es un país que discrimina, pero nos vamos dando cuenta al ver todas estas categorías de discriminación que existen, que en verdad hay una ausencia muy grande para entendernos y ser reflexivos sobre estos temas. Claro, el estado de Chihuahua es uno de el estado más grande del país. Y por eso mismo tenemos mucha multiculturalidad, ¿no? De religión, mujeres, personas de los tarahumaras, etcétera. Entonces sí hay mucho tema, ¿verdad? Ahora sí que en lo que es la discriminación que tenemos que trabajar. Cuando yo pregunto, ¿han sido discriminados? La mayoría te levantan la mano, ¿no? Pero cuando les pregunto, ¿y ustedes han discriminado a alguien? Ay, entonces ahí sí no. Y el CONAPRED ha hecho desde el 2003, ¿verdad?, esta visibilización y poner el tema, ¿verdad?, en la agenda de que sí es un país que discrimina, que sí ahora sí que afectamos los derechos del otro cuando son derechos. O sea, estamos defendiendo algo que no deberemos de defender porque son sus derechos, ¿no? Claro, cuando estamos ahora con las redes sociales vemos a veces estas situaciones que, por ejemplo, desde las etnias, como el mismo los gobiernos municipales retiran a los vendedores, los ofenden. Ahora recién tenemos un caso muy desafortunado en Cancún del ciudadano ruso que vive en este país y que, tenía una forma pues muy desafortunada de dirigirse a nuestros connacionales y que ahorita está en una situación pues obviamente de expulsión, ¿verdad? Pero también de una situación donde él genera esa violencia verbal, inclusive hubo la muerte de una persona. ¿Cómo observan ustedes todos estos fenómenos desde la CONAPRED? Mira, desde CONAPRED nuestro punto de partida es la discriminación. Si dejamos bien en claro qué es discriminación, entonces sabemos que vamos con mayor seguridad en la lucha contra la discriminación. Por eso el tema tan importante que pones cuando dices que, oye, es que asociamos discriminación con como estamos en situación de frontera, entonces asociamos discriminación con que, bueno, pues es que no somos de aquí, cuando estamos del otro lado, y entonces nos discriminan por esa razón, olvidándonos que desde aquí mismo también tenemos situaciones de discriminación. Por eso decía, nuestro punto de partida es la discriminación. ¿Y cómo lo entendemos en CONAPRED? En CONAPRED lo entendemos como las distinciones que podamos hacer entre una persona y otra, las exclusiones mismas que hacemos, las restricciones o las diferencias que hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque su apariencia física es diferente a la mía, porque no habla el mismo idioma que yo, porque no se viste de la misma manera, porque pertenece a una comunidad que es diferente a la mía, porque es indígena, porque es extranjero, etcétera, etcétera. Y entonces cuando partimos de estos elementos y la finalidad es menoscabar o anular los derechos de las personas, el derecho a la vida, a la libertad, a desarrollarse como ser humano, a tener, no sé, una asociación, fundar familia, etcétera. Cuando ya estamos mermando esos derechos, entonces sí estamos ante casos de discriminación. Y lo mismo aplicamos para una persona que sea mexicana o extranjera que viva aquí en México. O sea, lo mismo, porque la discriminación no hace distinción de persona, porque tú seas extranjero no quiere decir que no discriminas, ¿no? Todas las personas discriminamos por igual, pero lo más importante es tener conciencia de que si en teoría todas las personas pueden discriminar, ¿qué estoy haciendo yo para no discriminar? ¿Y qué estoy haciendo yo para que en mi entorno no exista discriminación? ¿No? Entonces, como que por ahí es donde estamos encauzando todo el trabajo. Yo ahora recuerdo mucho, y bueno, pues ahora que está Natalia aquí con nosotros, sobre estas frases muy de la región. Si quieres hacer patria, mata a un chilango. Ay, sí. En el 85, si eres de Torreón, si eres de Chihuahua. En verdad, son frases duras, son difíciles. Y cómo envuelven un ambiente. Es como discurso de odio, que es otra forma que también se está llevando a cabo, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Cómo se va multiplicando el odio hacia el otro, ¿verdad? Mediante ese lenguaje. Y así como, si quieres hacer patria, mata a un chilango. ¿Qué es eso?
O sea, cómo estás tú pidiendo, ¿verdad? Que te sientas orgulloso de hacerle daño a la otra persona, ¿no? Y nada más por ser de otra ciudad. También Juárez ha cambiado a favor, ¿no? Porque es una ciudad muy noble, ¿verdad? En donde aceptamos también gente de muchas partes, ¿verdad? Que esa es la riqueza también de nuestra ciudad, pero es un ejemplo de cómo de manera cultural lo hacías y lo multiplicabas. Y te ríes en ocasiones sí, también porque de parece eso. que se queda como en la broma, ¿no? Si la persona tiene preferencias sexuales diferentes, Sí. también está toda un esquema Una connotación. de mofa, de burla, de llevarlo al límite. Precisamente, eso forma parte de lo que llamamos usos y costumbres, ¿no? Dentro de todas las comunidades, de todos los pueblos, la gente, existen esos temas que son fundamentales, porque son prácticas que siempre han existido, entre comillas, hasta cierto punto, pero no todas ellas son positivas, porque muchas de ellas son discriminatorias. Entonces hay que empezar a hacer esa distinción entre cuando yo sostengo ese tipo de expresiones, ¿no? Haz patria, mata a un chilango, el indio... Para mejorar la raza. Ajá, el indio es indio, no tiene la culpa, sino que el culpable es que lo hace compadre. O sea, hay toda una serie de cosas que manejamos ahí, pero en CONAPRED partimos del hecho que, uno, cero tolerancia con ese tipo de expresiones, porque son prejuicios y estereotipos que generan discriminación, ¿no? Después. Y dos, en CONAPRED estamos muy conscientes de que cualquier uso o costumbre, o sea, no estamos diciendo que todos los usos y costumbres son iguales, no. Hay usos y costumbres que hay que preservar, los que tienen la intención de unir a la gente, de dar un ejemplo de valentía, de trabajo, etcétera, eso hay que conservarlo. Pero cualquier uso y costumbre que te mande a discriminar a otra persona, a minimizar, a inferiorizar, a ofender a la otra persona, es una práctica tradicional de discriminación. Es una auténtica práctica de discriminación y esto sí, cero tolerancia. Ahora cuando encontramos inclusive, bueno, políticos, artistas, comunicadores que tienen quizás la posibilidad de llegar a muchas personas, ¿verdad? Los espacios abiertos para ellos, y encontramos a veces inclusive pues que detentan ese micrófono, esa presencia televisiva, y encontramos varios casos en los que se ejemplifica la forma y la falta de educación que se tiene en esos temas. Exactamente. Precisamente, si queremos luchar en contra de la discriminación, entonces la actitud no debe ser altanera, para empezar, y la actitud no debe ser repetir lo mismo de siempre. Nuestra actitud no debe ser buscar cómo resolver las cosas, los conflictos de manera violenta. No, al contrario, necesitamos encontrar realmente los elementos que tenemos a la mano que nos ayudan a resolver de manera pacífica cualquier tipo de problema. Porque sí hay siempre posibilidad de actuar desde un espíritu de paz, desde una forma de ver la realidad que nos diga, ah, no, qué bonito, qué mejor resolvieron ese asunto, porque no lastimaron ni a una parte ni a la otra parte, ¿no? Sí hay forma de hacerlo. Y entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Concientizando sobre el tema, hablando abiertamente del tema, haciendo visible lo que no es invisible. Aprender del otro también. Aceptar, o sea, aceptar, ponerse en los pies de la otra persona. Eso es fundamental, porque si no tenemos todos esos elementos que son muy mínimas y a veces invisibles, presentes, entonces sí se complica el asunto, porque caemos en lo mismo que queremos condenar. ¿Qué te parece, Jean-Philippe y Natalia, si hacemos una pausa y regresamos para compartir sobre cómo se denuncia la discriminación? Okay. ¿Cómo se denuncia y qué elementos culturales podemos encontrar desde las diferentes artes y posibilidades culturales existen para poder concientizarnos, ¿verdad?, en muchos espacios, que es muy importante. Sí. Amigos, vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos hablando del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación.
Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Jacoran Bosch Chujillete ne justicia penal, ya sora surge da bezo madia shiji, hingwara surge, diaco sora wenchitsi, madiaco gitza. Radietriji iña, ramam hijango gitza. Nearcate anapefico dayo rañiñi. Nuke 2016, Tesh Yurrañini, Tujillete ne justicia penal, ya cooperat sapu, abubiku uniji chehui, Tesh Yotera mimijinajo. The world is a fascinating place, and reading helps us to discover it and figure it out and understand it. What matters is in your mind. So please, try to read at least 20 minutes every day. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Amigos, regresamos. Estamos hablando sobre el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y estamos compartiendo con el maestro Jean-Philippe Moava y la licenciada Natalia González, y pues estamos teniendo ya este contexto del que acabamos de hablar en el espacio anterior, pero ¿cómo se discrimina? ¿Cómo se denuncia la discriminación? ¿Hasta dónde podemos llegar con una denuncia? Una llamada de atención, pero hasta dónde inclusive puede judicializarse una cuestión en este sentido que lleva al límite, ¿no? Sí, de manera muy breve y simple, denunciar la discriminación es un asunto muy simple. Ante CONAPRED puedes utilizar tu teléfono, una llamada telefónica a los números de CONAPRED, donde... Es 52621490. Sí. Y donde puedes denunciar directamente. Hay un 01800 que es gratuito, que luego lo pondremos en la pantalla. Ahí tenemos ahí el teléfono, sí. Y tenemos también la página de internet y el Facebook, y ahora ya son más herramientas que ustedes... Exactamente. Y también puedes mandar un correo electrónico. Entonces puedes encontrar un correo, decir a través de un correo electrónico que mira, a mí me está pasando tal y cual cuestión. Y así es otra forma de denunciar. No sé, todos los medios electrónicos que se puedan utilizar. Todo eso, ¿por qué? Para que haya esa comodidad de que desde donde te encuentres puedas denunciar un caso de discriminación. Muchas veces, quizás las personas dicen que es que estamos muy lejos. Es que no podemos denunciar porque estamos muy lejos. Bueno, obvio, pero hay maneras de estar muy cerca, pues utilizando. ¿Les llega a ustedes medios. una denuncia a través de estos medios? Sí. Por ejemplo, si están en el centro del país, hay oficinas al interior, en los estados, en las ciudades. Sí. ¿Cómo es que ustedes pueden darle certeza a alguien que le van dando continuidad a su queja o a su situación? Hay todo un equipo de trabajo, el área de quejas, el que ve esto. De esta área sí nos podrían dar así con muchos detalles, mucho lujo de detalles sobre el tema, pero como funcionario del CONAPRED, lo que sabemos así de entrada es que todas las llamadas, todas las quejas que llegan a CONAPRED se le da seguimiento. ¿Qué se denuncia? ¿Qué podemos decir que sí se puede denunciar? Porque quizás Ajá. uno puede decir, no, pues me sacó la lengua. Ajá. ¿Verdad? No. Me dijo una mala palabra. Okay. Tenemos un área de orientación también. Sí, exactamente. Sí. ¿En qué momento Lo que- puede uno utilizar estos recursos para denunciar? ¿En qué nivel de agresión podemos decir, ya aquí es el momento de denunciar? Nos basamos en lo que dice la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, también lo que dice la Constitución, porque la ley viene de ahí, ¿no? De que por motivos de lengua, de religión, de apariencia, idioma, de condición embarazo social o económica, condiciones de salud, ¿no? Apariencia física, o sea, toda la gama que se menciona que no termina, y cualquier otro, porque si dice sí, estos y cualquier otro, ¿no? Y entonces son todo eso, porque pertenezco a la comunidad LGBTI, porque soy una persona afrodescendiente, porque soy una persona indígena, porque soy una de la universidad tal y no de otra universidad, o sea, todos los motivos. Pero la finalidad siempre, el efecto
eso va a ser como la clave de todo, ¿no? Menoscabar, anular los derechos de las personas. Claro. ¿No? Entonces, ahora, recién aquí en Ciudad Juárez, precisamente, Natalia, se tiene la exposición Hogar Justo Hogar, que se inauguró el pasado 9 de junio. Y bueno, es una muestra de cómo a través de la cultura y el arte podemos reflexionar sobre estos temas, en el caso de los derechos para las trabajadoras del hogar. Sí, en el CONAPRED, como la mayoría de los casos es porque es cultural la discriminación, ¿verdad? Se crea esta área de cultura y traemos ahora en la ciudad el caso ahora sí, la exposición de Hogar Justo Hogar. Es una exposición que se hizo en memoria y tolerancia en la Ciudad de México para visibilizar esta falta de derechos hacia este grupo, ¿verdad? Y que podamos nosotros hacer un cambio, ya sea como empleadora, ¿verdad? Que si yo tengo en mi casa alguien que me ayuda, pagarle aguinaldo, pagarle vacaciones, días festivos, ¿verdad? Que en ocasiones como queremos que siempre esté en la casa, no se los damos, ¿no? Pero por otro lado también que conozcan estas personas que tienen derechos, ¿no? Y que y es una manera de sensibilizar, y la cultura así es, ¿no? Como por medio de una fotografía, de un documental, de una exposición, de un libro. En la página del Consejo pueden entrar al centro de documentación, que es CEDOC, y se van a dar cuenta de toda la gama de información que tenemos de manera gratuita, de todos los temas. Entonces decíamos que gran parte de la discriminación es por este prejuicio que tenemos hacia el otro, hacia lo desconocido, y bueno, entonces vamos a aprender. Si yo no sé el tema de diversidad sexual o de VIH-Sida, que mucha gente lo entiende y otra no, bueno, voy a aprender qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que, etcétera, para poder entender hacia el otro. Y siempre es importante, pues, educarnos sobre todos estos temas. ¿Qué les parece si precisamente de la misma página de CONAPRED tenemos este siguiente material que nos habla precisamente sobre este tema de los derechos para las trabajadoras del hogar? Okay. En México, la discriminación laboral es un fenómeno histórico que nos afecta a todas y todos. ¿Cuántos de nosotros y nosotras no conocemos a gente que ha sido despedida por su edad, por su sexo, por su género, por su forma de vestir, por su forma de pensar? Yo me desempeñaba laboralmente en una empresa y me percaté de que tenía una desventaja por el simple hecho de ser mujer ante los hombres. Tenía un sueldo menor a ellos, aunque las actividades que nosotros realizábamos eran similares, si no es que las mismas. En materia de igualdad de género y no discriminación, desde principios de 2013, el secretario de Gobernación ha instruido a la Oficialía Mayor: integremos los esfuerzos de las 65 unidades que conforman el sector central de esta secretaría para certificarnos en materia de igualdad. Desde su nacimiento, en 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se propuso llevar a cabo el diseño y puesta en marcha de un servicio profesional que estuviera basado en la filosofía de la inclusión, la diversidad y la igualdad laboral. Valoro mucho poder tener la oportunidad de estar aquí en el instituto, porque es un lugar que me ofrece la posibilidad de crecer profesionalmente sin descuidar a mi familia. Gracias a los horarios que tenemos en el instituto, los horarios compactados y la posibilidad de salir temprano los viernes, puedo atender a mi familia y sentirme equilibrada en la parte profesional y personal. Para nuestra corporación es sumamente relevante contar con talento diverso, con talento que venga a ejercer sus funciones y sus responsabilidades sintiéndose como un hombre o como una mujer que lo son, entregando resultados que la corporación les demanda. Las ventajas que ha traído para nosotros ser un corporativo incluyente, una empresa incluyente, es la igualdad en oportunidades referente a desarrollo, buena comunicación entre nosotros, compañerismo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solo 4 de cada 10 puestos en el sector privado y paraestatal son ocupados por mujeres. Esto es algo que nosotros no queremos en nuestra empresa. Es por ello que decidimos fomentar esta cultura, la cual brindara igualdad de oportunidades para todas y todos, y que de esta manera pudiéramos contribuir a nuestra sociedad ofreciendo una remuneración justa para todos y todas,
y una capacitación también que fomentara el desarrollo de nuestros empleados y empleadas. Yo soy madre, soy esposa y gracias a la norma he podido desarrollarme tanto profesionalmente como mamá, ¿no? Compartiendo esos momentos importantes de vida con mis hijos, con mi esposo y al mismo tiempo poder ser un líder en esta compañía transformando a la organización de PepsiCo. Realmente hay que abrirse a la posibilidad de que la diversidad y la conciliación de las tareas de la vida privada y la vida del trabajo son para bien social, desde luego, pero en la vida de la empresa van a generar un cambio muy positivo. Generar un ambiente de trabajo que realmente sea mucho más apegado a lo que las propias expectativas de las empleadas y los empleados tienen y que la empresa puede exigirle con mucho más concreción, posibilidades de evaluar al personal, posibilidades de hacer que sean más eficientes, posibilidades de tener mecanismos de supervisión del trabajo muchísimo más efectivos. Cada uno de nosotros es diferente y cada uno de nosotros tiene mucho que aportar a nuestras organizaciones y una norma como esta efectivamente nos da esas condiciones, genera esas condiciones para que cada individuo aporte lo mejor de sí mismo a la organización y entonces yo recomendaría la adopción de la norma precisamente como un elemento para dignificar el trabajo, para generar condiciones de retención y para elevar la productividad. Bien, este es solamente un ejemplo de todo el trabajo que desarrollan precisamente ahí en la CONAPRED y bueno, pues que hemos tenido la oportunidad de platicarlo aquí con Jean-Philibert y con Natalia y bueno, yo estoy mostrando una de sus tarjetas de presentación porque estamos tratando de decir también que todos los procesos, todas nuestras relaciones tienen que estar de forma incluyendo a otros, ¿verdad? Y la tarjeta de presentación, le voy a dar la vuelta, bueno, pues es su tarjeta de presentación. Pero aparte tú le entregas a alguien, no pensamos a veces que le vamos a entregar a alguien que necesita leer en braille, ¿verdad? Sí. Y entonces están las líneas y inclusive está una explicación ahí del alfabeto, ¿no? Y es interesante ver cómo buscando estos pequeños cambios, ¿verdad? Sí, después de este video también lo que vamos a hacer en esta ciudad es que en Juárez hay mucha discriminación laboral. Entonces, junto con la fecha, vamos a traer la presentación de la norma mexicana por la igualdad y la no discriminación. Luego venimos también a invitarlos para que continúen con eso. Pero además con la UACJ estamos viendo también de crear un diplomado sobre discriminación laboral. Entonces, cómo aprender precisamente que la inclusión no es únicamente poner rampas, sino son todos estos detalles, ¿verdad? Como por ejemplo hacer la señalización en rarámuri aquí en nuestro estado, ¿verdad? Que es la lengua de aquí y poco a poco, ¿no? O sea, cómo eliminar dentro de los procesos también de una, de la solicitud de empleo, ¿verdad? La prueba de embarazo, ¿no? La fotografía, ¿verdad? Que te piden, es como obligatorio la fotografía, si lo que están calificando es tu capacidad, no es tu físico. Entonces son muchos cambios que tiene uno que aprender para adaptarlo a las empresas. Claro, pues yo les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado y maestro Jean-Philibert, sí. Yo quisiera que nos dijera usted cómo fue su inclusión a nuestra cultura mexicana. Muy interesante. Porque con esto quisiéramos cerrar, porque tú eres originario del Congo. Vas a Estados Unidos, sí. Y luego ya llegas a México. Y su vida cambió. Llego a México y digo, aquí me tocó vivir. No, sí, desde que yo llegué aquí en México en 92, me he encontrado con muy buenas personas, bueno, uno que otros que a lo mejor no soy monedita de oro para caerle bien a toda la gente, entonces también he tenido mis ratos así un poco complicadito, pero bien, en general muy a gusto, muy alegre y sobre todo con el trabajo en el CONAPRED, que empecé desde sus inicios en 2003 a finales, 2004 al principio, hasta el día de hoy. Entonces, en México me ha adoptado el CONAPRED, lo vi nacer, soy parte de eso. Por eso, la invitación siempre
de que el CONAPRED no es el mismo que teníamos en 2003, 2004. Es la misma institución, sí. Correcto. Sin embargo, es una institución que está creciendo, que se está posicionando en diferentes medios, etcétera. Y también la intención aquí es que en diferentes partes del país, en todos los estados, eso sería lo ideal, que cada uno de los estados de México cuente con un consejo estatal para prevenir y eliminar la discriminación. Y CONAPRED está ahí con las manos abiertas para ayudar, para apoyar en esto. Los elementos los tenemos, ¿no? Y el esfuerzo, la idea, la voluntad es de cada estado, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que estamos impulsando en ese momento en todo el país. Y otro de los temas que estamos impulsando también es la encuesta nacional sobre discriminación. Cada vez que venimos, por ejemplo, llegamos a Chihuahua y nos dicen, oigan, y de manera concreta, ¿cuál es la situación de discriminación en Chihuahua? Pues no tenemos datos. Por eso los ENADIS, las encuestas nacionales sobre discriminación de este año va a contemplar la posibilidad de que participen los estados y Correcto. así cuenten con esa. Bueno, información. exactamente. Entonces estamos también ahí haciendo todo un trabajo para que muchos estados se incorporen a esa encuesta nacional. Pues sobre discriminación. esperamos pronto tenerles con esos resultados y está la puerta abierta para que continúen con nosotros aquí en UACJ TV para compartir sobre estos temas. Seguro, muchas gracias. Muchas gracias. Los Gracias, esperamos Natalia. en la exposición. Claro, recuerden que la exposición Hogar, Justo Hogar estará hasta el próximo 31 de julio, así es que vamos al Centro Cultural de las Fronteras para que estén atentos y también recuerden que toda la información que ustedes necesiten conocer sobre CONAPRED, bueno, pues está su página en Facebook, está su página en internet y ahí también están sus teléfonos para que si ustedes quieren contactarles, bueno, ahí está toda la información en la red ahora. Muchas gracias y seguimos en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Con esto concluimos la emisión de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos.